Cuanto conocemos más acerca de Dios, entendemos quién es Dios. Entonces vemos más valor en Él y más razones para adorarlo. Cuando nos vemos a nosotros mismos, después de reconocer quién es Él, humildemente nos entregamos por completo a Dios para su servicio, como un acto de adoración. Si somos creyentes verdaderos, debemos demostrar el nuevo nacimiento espiritual. Nuestras vidas deben mostrar señales visibles de que hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Bienvenidos a la nueva temporada de su programa Escucha, oh Israel, con el pastor David Carrera y sus pastores invitados. Es nuestra oración que esta nueva serie de enseñanzas sobre vivir en santidad sea de mucha edificación para su vida. Bienvenidos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que usted se encuentre. Qué privilegio poder estar con ustedes en esta hora, en su programa semanal Escucha, oh Israel. Para nosotros es un verdadero gozo, una dicha, un privilegio poder dirigirnos a cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos. Queremos dar la más cordial bienvenida a la audiencia en Belén, la radio, que nos escuchan en diferentes países, los hermanos y amigos en el canal de YouTube, y recientemente añadimos el Facebook para que nos puedan seguir, y les animamos a que nos puedan escribir sus preguntas, sus comentarios. Va a ser muy importante. Como siempre, quisiéramos compartir el pensamiento del día. Recuerden esta serie que estamos enseñando, que estamos compartiendo de la palabra de Dios sobre la santidad, el vivir en santidad, la santidad en la vida del cristiano. Nos congrega para hacer muchas cosas. Así que vamos a estar juntos revisando el pensamiento del día, y tiene que ver con algo que el pastor Steven Lawson escribió sobre el pastor Jonathan Edwards. Me encantó. El pastor Lawson dice lo siguiente: Jonathan Edwards vivió con una pasión que lo impulsaba. Soli Deo Gloria, para la gloria de Dios solamente. Su propósito principal en todas las cosas, su objetivo general en toda la vida, era traer honor y majestad al nombre de Dios. Él deseaba exaltar la grandeza de Dios con cada respiración que tomaba y con cada paso que daba. Cada pensamiento, cada actitud, cada elección y cada empeño debía ser para la gloria de Dios. Cada una de las 70 resoluciones de Edwards se centraba en esa posición suprema por el honor de Dios. A través de estas ambiciosas declaraciones de propósito, Edwards siguió su pasión para glorificar a Dios en todas las cosas. Su visión, centrada en Dios, lo sacó y lo impulsó hacia adelante en toda la vida. Era Dios, majestuoso y santo en su infinidad, cuya soberanía no tiene límites, cuya gracia no está sujeta a nada, a quien Edwards constantemente mantenía enfrente de sus ojos adoradores. Era Dios suficiente en sí mismo y completamente suficiente para su pueblo, a quien Edwards buscó agradar con todas sus fuerzas. Fue Dios quien se convirtió en la meta de la vida cristiana diaria para Edwards, y al que siguió con una decisión radical y una ambición santa. En medio de todas sus labores como pastor, Edwards se mantuvo enfocado en Dios, que es el principio, el medio y el final de todas las cosas, la primera causa y el último propósito, y todo lo que está en medio. Dios mismo ha hecho de la promoción de su gloria su fin más alto, y Edwards del mismo modo vivió para esto por encima de todo. El día de hoy, unos 300 años después del tiempo de Edwards, hay una desesperada necesidad de que surja en la escena de la historia una nueva generación que premie y promueva la gloria de nuestro maravilloso Dios. Contemplar la visión de este Dios todo supremo, todo soberano y todo suficiente transforma a los individuos en formas que cambian la vida. Esto es lo que hemos aprendido de Edwards,
Y esto es lo que tenemos que experimentar en nuestras propias vidas. Nuestra teología elevada, centrada en Dios mismo, debe traducirse de manera práctica en la vida cristiana del día a día. Que Dios levante hoy una multitud cada vez más grande de personas que se consuman en esforzarse por ser santos como Él es santo. Que Dios le dé a su iglesia un ejército de seguidores de Cristo que renuncie a sí mismo de manera radical y esté totalmente dedicado a Él. Que un remanente llegue a su debido tiempo y cause otro gran avivamiento, y que puedan las resoluciones de Edwards ser las huellas que este remanente siga. Qué preciosas palabras del pastor Steven Lawson con relación a la vida y las resoluciones que tomó Jonathan Edwards para seguir al Señor. Vamos a orar en este momento para ponernos en las manos de nuestro buen Dios Todopoderoso. Te damos gracias nuevamente por el privilegio de estar juntos. Te damos gracias por el privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra, de poder estudiar tu palabra y juntos, Señor, traer a tu pueblo sana doctrina. Permitir, Señor, que en esta hora tus hijos puedan ser expuestos a tu misma palabra para que tu Espíritu Santo obres de una manera poderosa en nosotros y nos ayudes a vivir vidas que te agraden, vidas que en todo momento te honren, Señor. Te pido por este tiempo, te pido por mis amados hermanos pastores que estarán con nosotros en pocos minutos más. Y nuevamente gracias por cada persona que nos está sintonizando, en el país que se encuentren, a la hora que nos escuchen. Dios Todopoderoso, bendícelos y permítenos vivir para ti, Señor, para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Nuevamente estamos haciendo la introducción del tema. En este día nuevamente es la santidad en la vida del cristiano, la santidad del creyente. Y queremos invitarles, por favor, a que en el chat que usted tiene allí, ya sea que nos esté mirando a través del Facebook o a través de YouTube, por favor que nos escriban y queremos conocer sus opiniones y también sus preguntas. Y quiero dar la más cordial bienvenida nuevamente a nuestro amado pastor Germán Díaz desde Neiva, Colombia, con un calor emocionante, me dice el pastor Germancito. Mi amado hermano, buenas tardes. Querida iglesia de Cristo, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo. Un cordial saludo, mi buen amigo Pastor David. Mucho calor está haciendo en este momento en Neiva. Mucho es mucho, pero es una ciudad muy agradable para vivir. Así es muy agradable. Es una ciudad muy acogedora y muy amañadora. Qué lindo. Qué privilegio contar contigo nuevamente, Pastor Germancito, como corresponsable de este programa. Es un privilegio contar con tu presencia. Probablemente más tarde, si el pastor Luis José logra salir de ese atolladero del tráfico, como están en las carreteras construyendo nuevas vías, dice que es imposible y por eso no nos acompaña todavía, pero esperamos que en pocos minutos más él pueda estar. Bien, estamos viendo sobre la santidad. Ya hemos visto algunas cosas importantes. Ahora, Pastor Germán, ¿cómo podríamos calificar a la iglesia cristiana evangélica el día de hoy comparado a lo que el Señor pide en su palabra? Ay, pastor, pues tengo que decirlo como dijera, con tristeza, con asombro, de que yo le pido a la iglesia que no le tenga miedo, usted, escogido de Dios, no le tenga miedo a ser demasiado santo. No le tenga miedo a ser lleno del Espíritu Santo. Y yo he visto que la iglesia se ha vuelto, como hablábamos ahorita antes, completamente corintia. Le interesan los dones, le interesan los carismas, el pecado lo ve sin horror. Y déjeme decirle algo. Si usted puede ver el pecado sin horror, es porque usted nunca ha visto a la persona de Cristo. Y me temo que la iglesia de hoy el pecado lo ve con una ligereza, lo ve como tan normal, que yo diría, me atrevería a decir, que es que no están conociendo al Cristo de las Escrituras. Viene a mi mente un texto
un texto en Primera de Corintios, se me vino en este momento. Ujú. Primera de Corintios. Ay, Señor, ¿dónde está? No es Segunda de Corintios, capítulo, aquí, 11. Dice, Segunda de Corintios capítulo 11, capítulo 11, versículo, capítulo 11, versículos 2 y 3. Dice, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y mira lo que 2 escribe y el apóstol 3. Pablo a la iglesia de Corintio. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, no es necesario ser tan apartado. Jesús te ama tal y como eres. Jesús te acepta tal y como eres. El Señor sabe que tú eres pecador. Tranquilo. Ven, yo te caso. ¿Cuántas veces te has casado? 5, 6, 7. Ven, ven. No, no. A lo mejor no te has entendido con las 5 esposas anteriores. Ven, yo te caso con la sexta y con la séptima. Sigo leyendo. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y perdóneme, pastor, pero la iglesia de hoy se ha vuelto tolerante con lo repugnante. Se ha vuelto tolerante con el pecado. Bien. Tenemos entendido, y esto es importante que manejemos estos términos. El término santidad, por si acaso, ser santo no significa que uno no peca. Por favor, amado hermano, mi amada hermana, quítese eso de la mente. Ser santo no significa eso, significa vivir diferente, apartado, lejos de la mundanalidad, de la carnalidad y acercándonos a las cosas que Dios ama, aborreciendo lo que Dios aborrece y amando lo que Dios ama. Eso es importante mencionarlo porque como venimos de un concepto muchas veces católico romano, ¿no es cierto?, donde piensan la gente que el que no peca es un santo, ¿no? Y les elevan a los altares y todo lo demás. De eso no se trata. Pero como acabamos de ver en lo que el apóstol Pablo está diciendo en 2 Corintios, nosotros tenemos que recordar que hay un solo evangelio, hay un solo Cristo, y Él es el que está llamando a la santidad a su pueblo. Así que si usted esta noche, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga que nos está escuchando, está teniendo problemas con la santidad, escuche el resto de este programa y las siguientes emisiones que vamos a tener porque tenemos mucho que compartir. Tú mencionabas que la iglesia es Corinta. Hagamos... Sí. Yo quisiera decirte algo, pastor. Claro. Esa relación tuya es muy buena. Hace 8 días hablamos de que en cuanto a la salvación somos completamente pasivos. Señor, la justificación somos completamente pasivos. En la santificación, tú explicabas hace 8 días, somos completamente responsables, cooperamos con Dios Espíritu Santo. Somos activos. Ahora, una persona santa se esforzará en renunciar a todo pecado conocido. Entonces yo empiezo a conocerme cuando voy leyendo la Escritura. Entonces yo me voy a esforzar en renunciar a todo pecado conocido, pero también me voy a esforzar para guardar todo mandamiento conocido. Y eso es una lucha del cristianismo permanente. Y yo ya estoy que entro al tema de David de Primera Samuel, porque es que ese hombre es admirable, el rey David. Amén. Ahora, Señor. No, yo lo que quiero es que pensemos en esto, y hermanos amados, los que ya se están sintonizando, algunas personas, los saludos para Alma, para Elsa, estamos también viendo a ti, a Raquelita, bendiciones para todos ustedes, y también tenemos a Lía Naranjo desde Ecuador, también bendiciones, gracias por escucharnos, y por favor avisen a las personas, ya comenzó el programa, por favor anímeles para que se puedan añadir, ¿no es cierto? Judith Rodríguez también nos dice buenas noches. Yo quisiera entonces
para ganarle al tiempo, porque se nos vuela el tiempo en este programa, veamos el caso, comencemos a analizar un poquito la situación del rey David. Nuevamente, me encanta, alguna vez, Pastor Germán, tú habías dicho algo que llamó mucho la atención, que la Biblia está escrita tomando precisamente ejemplos de personas que no deberían estar ahí desde el punto de vista humano, ¿no? Deberían haber sido rechazadas Sí. hace tiempo. Pero Dios utiliza estos casos tan específicos como ustedes y como nosotros, ¿no es cierto? Para demostrarnos que no somos nosotros, no se trata de nosotros, sino que es la pura gracia y misericordia de Dios. Pastor Germancito. Pastor, yo nunca hubiera escogido a Gedeón, Mm, que se escondía mientras cogía el trigo. Una gallina yo nunca lo hubiera escogido para derrotar a los madianitas. mm, Yo nunca hubiera escogido a Saulo de Tarso, una persona que respiraba amenazas de muerte contra la iglesia, mm, para llevar el evangelio a todo el mundo conocido. mm, Yo nunca hubiera escogido a Moisés a los 80 años de edad, un tipo fracasado, don nadie, mm, que vivía en el desierto de Madián, mm, pastoreando ovejas que no eran de él, de su suegro Yetro. Pero mm. mire lo que hace el Señor. David, y a mí este personaje me encanta, me Mm, encanta. así es. Y vamos a estar Bueno, hablando de David, creo que este programa y el siguiente y otros más tal vez, porque tenemos que recordar quién era David. Y usted, por favor, le vamos a mandar una pequeña tarea, si nos permiten, por favor. Por amor al tiempo, no podemos leer todo el capítulo 11 de Segunda de Samuel, capítulo 11. Aquí se relata todo cómo empezó. Y solamente para dar inicio a esta conversación que tiene que ver sobre la santidad, mire cómo se relata esta historia, ¿no? Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Hasta- obviamente que Betsabé no se bañaba vestida, ¿no? Y hay un montón de preguntas que nos podríamos hacer, porque, amados hermanos, si usted se da cuenta quién era David, usted tiene uno de los libros del himnario más importante que tiene el cristianismo, como son los Salmos. Usted tiene la historia de un hombre que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y la pregunta es, ¿qué le pasó? ¿Por qué Dios permitió que este varón cayera tan bajo? Y lo vamos a comenzar a conocer. Pastor Germancito. Sí, lo interesante, pastor, es lo que hace el pecado. Yo quisiera que viéramos cómo era David. Ok. En Primera de Samuel capítulo 26, versículos del 7 al 11, dice que David dijo, refiriéndose al rey Saúl. Nuevamente, hermano amado, la cita bíblica, primera de Primera de Samuel Samuel capítulo 26, 26. versículos 7 al 11. Pero voy a dar el contexto. Ok. ¿Cómo era el rey David? Era un hombre comprometido, era un hombre piadoso, era un hombre noble, un hombre leal, un buen amigo, un adorador sincero. Era un fiel amigo del rey Saúl. Y sabemos que Saúl quiso matar al rey David varias veces mientras tocaba el arpa. Mm, Saúl, cuando David se distraía, cogía la lanza y se la mandaba para matar a David. ¿Y qué hacía David? Esquivaba las lanzas. Varias veces esquivó las lanzas. Un hombre muy noble. Pero era tan hermoso David que la vida de Saúl estuvo 2 veces en la mano de David. mm, Que David pudo haber matado a Saúl en alguna de esas 2 oportunidades. Permítame la expresión, Dios le dio esa oportunidad de matar al rey David, que era un ser humano malo, mal amigo, traicionero. mm. Y si David hubiese matado a Saúl, yo personalmente lo hubiera justificado. Yo hubiera dicho, qué bien, Y era ahora. qué bueno, David. Muy bien, bravo, Mm, hermano.
ese tipo no sirve, mátelo. Mm. Pero David no lo hizo. Y se acuerdan que él dijo, no voy a levantar mi mano Contra el ungido del Señor. contra el ungido. Digo, Mm. wow, qué hombre. Después le digo a la gente, no lo mates, no maten al rey Saúl, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Dios y será inocente? Mm. Ahora, perdóneme un poquitico, Pastor David. Por favor. Cuando le informan a David de la muerte de Saúl, David no se pone contento. Mm. David lo llora. Segunda de Samuel capítulo 1. Es que ahora es segunda de Samuel capítulo 1. Yo estoy dando solamente el contexto del versículo 10. Dice, y el versículo 12, el 11 dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl, por Jonatán su hijo. O sea, miren, David de verdad lloró a Saúl. Era un hombre muy humano. Mm. Hablemos de la descendencia de Saúl. En segunda de Samuel capítulo 9, versículo 5 al 7 dice, envió, ¿se acuerdan de Mefiboset, que era paralítico? Mm. David lo sentó a la mesa, lo hizo su hijo, Mm. un heredero de Saúl, y dice, y le dijo David a Mefiboset, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Mm. Mire, Pastor David, ese hombre David es un hombre, su corazón conforme al corazón de Dios. Mm. ¡Qué alma la de este rey! ¡Qué hombre tan hermoso! Pero aquí con Betsabé es otro hombre, Mm. es otra persona. Mm. Aquí nosotros tendríamos que decir, y a mí me gustó, te compartí la semana anterior, y compartí y decía que un pensamiento de Dietrich Bonhoeffer dice que cuando la lujuria toma el control de la persona, Uy, en ese momento Dios deja de ser real. uy, qué bueno. Satanás no Uy, nos llena de odio contra Dios, sino que nos hace uy, olvidar a Dios. ¡Wow! wow. ¡Qué gran La sabiduría hay en esa baja afirmación! pasión de David Mm. por la mujer de Urías, además era casada, Mm. lo controla por completo. Y yo quisiera, pastor, que leyéramos 2 Samuel 11. Mm. Tú me vas a decir, porque tú conoces muy bien el texto, versículo 23. Hay una parte donde dice, versículo 25. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por la muerte de Urías. Si se murió, pues que se murió. Pero así no era David. David amaba las tropas. Mm. David como rey amaba su ejército. Amaba mucho al general Urías, lo amaba. Cuando le dan la muerte, cuando le dan la noticia de la muerte de Urías, mira lo que dice, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. A uno y a otro. ¡Ah! Tranquilo, que murió Urías, bueno, se murió. Uno dice, Padre David, es otra persona. Mm. Y es que el pecado lo cambia a uno por completo. Así es, podríamos hablar de insensibilización, de relajación. Prácticamente, ¿no es cierto?, nos hace ignorar las cosas de Dios. Y esto del llamado a la santidad, nuevamente estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios, pero cuando la lujuria se apoderó de él, esto es impresionante. Cuando estamos dominados por la lujuria, la realidad de Dios se desvanece. Cuando más lascivo se volvió, en este caso David, ¿no es cierto?, tanto menos real se hizo Dios para él.
Pastor David, ¿cuánto Ujú. tiempo crees tú que David estuvo en la terraza viendo bañar a Betsabé? ¿Varios días? No sabemos. No se sabe. Lo No se interesante es lo sabe. siguiente, ¿no? Que, y cómo comienza, y esto es un llamado de atención en especial para los varones, que cuando de pronto estamos demasiado tiempo relajados, bueno, a esa hora de que David estaba ahí después de haberse tomado una siesta, sale aburrido mientras sus tropas estaban peleando. Él como rey debía haber estado al frente de todos ellos. Sí, sí, señor. Deberían, era su lugar. Ese era su lugar, pero él prefirió Sí, enviar a señor. otras personas y se quedó pues a descansar. Yo soy el rey, me descuidó su lugar Wow. y comienza a ver esta situación tan seria, ¿no es cierto? De que de pronto descuida la oración. ¿Por qué no estuvo escribiendo salmos entonces? ¿Por qué no estuvo cantando? ¿Por qué no estuvo adorando? Pero ocurrió algo. Sale a la terraza y observa. Bueno, me imagino que él estaba. No es que salió porque le contaron a alguien se está bañando, sino que él salió en su pereza, en su caminar de la tarde después de la siesta que tomó. Comienza a revisar todo alrededor del palacio y fija sus ojos en algo que no debía haber fijado. Me imagino que debe Pastor haber sido David, una casa un poco cercana para que pudiera haber fijado sus ojos y haberse notado que era una mujer muy bella, ¿no? pero Pastor David, yo creo que aquí David se convirtió en un boyerista. Ujú. El término Boyerista, boyerista, por favor, para que los hermanos nos boyerista es la entiendan. persona Ujú, que le gusta mirar a escondidas a personas que están desnudas. ujú, Es una cosa muy terrible y es un pecado muy fuerte. Algunas personas ahorita colocan cámaras en baños. Eso es una ujú, enfermedad, es un pecado terrible. Son boyeristas para poder ver a la persona desnuda sin que ella se dé cuenta. ujú. Es Entonces, increíble eso. en eso cayó este, el rey David. ¿Cómo sería Betsabé? Tuvo que haber sido una mujer extraordinariamente hermosa. Ujú, Tuvo que haber sido una mujer muy bonita que quedó tan atrapado que se olvidó, y ese que tú decías ahorita, se olvidó de Dios por completo. ujú. Pero Betsabé también fue exhibicionista, Las dos cosas se unieron allí. porque ella sabía que había un boyerista que lo estaba mirando y era el rey. Me imagino cómo comenzaría a bañarse Betsabé. Mm, Me imagino. Y entonces estamos viendo acá dos, dos seres humanos que, porque Betsabé pudo haber dicho, me oculto. Ahora, ¿cómo lo vio? ¿Con binoculares? mm. Tuvo que haber tenido unos binoculares. O una vista tremenda, o la casa de No, Betsabé no estaba creo. muy, o la casa de No, o la casa de no. Betsabé estaba cerca, ¿no? Bueno, Bueno, son detalles, pero lo importante es que la miró y se dio cuenta de que era una mujer muy bella. Muy interesante, pastor, lo que estás mencionando, porque a veces se piensa que solamente el varón es el culpable, ¿no es cierto?, de tener lujuria, pero resulta que la moda y mientras más escasa la vestimenta de una mujer, mucho más llama la atención a un hombre y precisamente porque el hombre, si reconocemos, el hombre reacciona mucho más a la lujuria a través de de la vista, ¿no? claro, cuando la mujer se vuelve exhibicionista, sí, Exhibicionista. señor. Ujú, Ahora, pastor, cuando hablamos de la santidad, no solamente hace referencia a la parte sexual. ujú, Por ejemplo, una persona puede amar mucho a su esposa, puede amar mucho a sus hijos, pero cuando cae en el pecado del juego, por ejemplo, ujú, yo he conocido seres humanos, hombres que cambian por completo, se enloquecen y lo que es capaz de hacer el juego ujú, en un ser humano ujú, lo daña por completo, destruye hogares, destruye hijos, destruye mujeres, destruye familias, lastima iglesias. Estamos hablando acá que el pecado paraliza el discernimiento, no se distingue entre el bien y entre el mal, no hay principios, no hay reglas. ¿Te acuerdas que Uriah le decía, Rey David,
yo vengo a cuidarte. No, mira, Urias, vete donde tu esposa, estás con ella, te voy a dar 15 días de vacaciones para que estés con ella. Todo Y Urias pagado, decía, ¿no? Señor, 15 días de vacaciones, todo pagado, le dijo. Con tal de todo. que vaya, Él para, quería que fuera. para tratar de cubrir su pecado, porque Betsabé ya en ese momento estaba ya Ya estaba embarazada. embarazado. ¿Ya? Mire lo que hace. Entonces yo decía, un hombre tan, con un alma tan hermosa como tenía David, Ujú. el pecado, ¿cómo lo hace cambiar? No hay principios. Es Ujú. tan terrible el pecado que después de haberlo cometido, exclamamos, pero ¿cómo pude hacer eso? La ¿A mí qué tentación me pasó? es lo mismo que le pasó a Eva. Si me permiten ir un ratito a Génesis en el capítulo 3, Ajá. es súper interesante porque la tentación funciona siempre de la misma manera, ¿no? El tentador, el enemigo de nuestras almas, ¿qué hace en Génesis 3:1? Cuando el Señor le había dicho a Eva, ¿no es cierto? A Adán y a Eva, no coman de ese fruto prohibido porque van a morir. Imagínate, un fruto que te iba a matar. ¿Cómo es posible que algo que es mortal eh, es interesante, ¿no es cierto? Cómo la tentación hace para la mujer en el verso 6, Génesis 3, verso 6, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, algo mortal era bueno para comer, que era agradable a los ojos, ¿m? Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, algo mortal se convirtió en la fascinación de Eva. Y esto mismo después su esposa le hizo comer a Adán y ya sabemos los resultados. Pero me encanta esto, ¿no? Cuando Alan Patterson en su libro El mito de que el pasto más verde está en el patio ajeno. Ay, santo Dios. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Y Uy. si podemos hablar un ratito antes de ir a la primera pausa, es interesante porque una mente controlada, esto me gustaría compartir también, una mente controlada por la lujuria tiene una capacidad infinita para la racionalización. Mira algunos conceptos, ¿no? ¿Cómo puede ser tan malo algo que produce tanto placer? Dios quiere que sea feliz. Estoy seguro de que Él jamás me negaría algo que sea indispensable para mi felicidad. Y esto lo es, hablando de la lujuria, ¿no? El asunto aquí es de amor. Estoy obrando con amor, con el máximo amor. Otros dicen, en primer lugar, Dios jamás estuvo de acuerdo con mi matrimonio. Y otros dicen, los cristianos y sus estrechas actitudes condenatorias me tienen harto. Me están condenando. Ustedes son mucho más pecadores que yo. Entonces, Increíble, cuando se hablan ese increíble. tipo de cositas, ¿no es cierto? Racionalizamos para poder justificar nuestras actitudes. Qué tremendo. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Queremos animarles a que sigan con nosotros la siguiente parte. Vamos a seguir nosotros hablando de David, como les dije. No creo que podamos terminar hoy día ni la siguiente semana todo lo que tenemos que hablar de David, pero necesitamos pedirles que sigan en nuestra sintonía y gracias por acompañarnos. Volvemos enseguida. Nos sentimos dichosos que usted nos acompañe en nuestro programa Escucha Oh Israel el día de hoy. El chat de nuestro canal de YouTube está disponible para recibir sus preguntas y comentarios. No se olvide de poner un like o me gusta para recibir notificaciones y comparte el link para que sus amistades o familiares puedan también ser bendecidos. Seguimos con nuestro programa aquí en los estudios de Belén La Radio. Adelante, Pastor David. Nuevamente agradecemos a todos los hermanos que nos están sintonizando en este momento a través de nuestro canal de YouTube, los que nos están escuchando a través de las ondas de Belén La Radio y también a los hermanos que se nos están añadiendo también a nuestra página de Facebook. Bienvenidos nuevamente. Este es un momento que queremos recomendar literatura para su
edificación personal. Pastor Germancito, tu recomendación del día. Un libro que para mí fue vital para mi relación con Cristo, mi manera de vivir en secreto, es el libro de Juan Carlos Ray, Santidad. Es un libro, yo lo recomiendo de todo corazón. Santidad, Juan Carlos Ray. Amén. Yo tengo una recomendación el día de hoy y tiene que ver con este libro, Siguiendo a Cristo, del Dr. R.C. Sproul. Entre todos los temas que él está tratando, quién es Jesús, la oración cambia las cosas, cómo puedo conocer la voluntad de Dios y cómo he de vivir en este mundo. Un libro precioso que les recomiendo, por favor, Siguiendo a Cristo, del Dr. R.C. Sproul. Bueno, vamos a seguir en el tema y si hay preguntas, por favor, este es el tiempo para que usted pueda hacer sus preguntas en el chat que tenemos allí, por favor. Es importante. Pastor Germán, cuando nosotros hablamos entonces de David, ¿no es cierto? Un hombre impresionante, poeta, dulce salmista, un hombre que tenía tanta comunicación con el Señor, una comunicación tan preciosa. El escritor de los Salmos, que hasta el día de hoy tocan las fibras más íntimas de nuestro corazón, ¿no es cierto? Y yo quisiera que ustedes vean algo en Deuteronomio capítulo 17. Me van a permitir leer esto, porque hay un montón de cosas que David pecó. Nuevamente, Pastor Germancito, tú decías, David cometió los 10 pecados, o más bien dicho, él violó los 10 mandamientos en un solo día, ¿no? Bien, capítulo 17, Deuteronomio capítulo 17. Miren la orden que Dios da, versos 14 al 17. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Miren el verso 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Este es un pequeño preámbulo para que miremos ahora todo lo que tiene que ver con relación a la vida de David. Pastor Germán. Yo quiero decir que no es de mi agrado estudiar los pecados de otros. Y ahora estamos hablando de los pecados de David. Y sé que es un tema muy delicado, es un tema que yo le pido a Dios Espíritu Santo que nos dé sabiduría para tratarlo. Porque el ideal pues sería que habláramos solamente del amor de Dios, de cosas agradables, de temas placenteros. Pero debemos tratar el problema del pecado. Y es un pecado y es un problema muy serio que la iglesia no lo está asumiendo como debería hacerlo. Porque es una realidad y porque afecta a todos. Que en el mundo pase, bueno, pero es que es en la iglesia. Y cada uno debe tener su éxodo. Yo debo salir como, ya no puedo seguir viviendo como vivía antes, debo apartarme. Entonces, pastor, yo por eso le tengo un respeto enorme al rey David, porque todo lo que él hizo quedó registrado. Y a mí eso me encanta de Dios, que la Biblia no edita la vida de nadie. Porque si la Biblia, voy a hacer una tontería, hubiera sido escrita por seres humanos, hubieran dicho, no pongamos esto de David. ¿Cómo? Va a quedar mal. No. Tapemos eso. Pero con Dios la cosa es diferente. Con Dios la cosa es realmente seria. Por eso es tan importante, pastor, es tan importante que estudiemos este tema
que este tema es definitivo, este tema es completamente importante y que lo tomemos en serio. Y a mí no me gustaría, por ejemplo, que el Señor, voy a hacer una tontería, ¿no? Ajá. Sacara un libro donde me mostrara todos mis pecados. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero David es tan hermoso. Voy a hacer un dato, pastor. David se nombra en la Biblia 1127 veces. La Biblia le dedica 61 capítulos al rey David. Estamos hablando de un ser humano que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y David, ante Natán, acepta. Y él dice, yo pequé. Eso es interesante porque con este tema de la santidad, amados hermanos que nos están escuchando, yo quiero recordarle que nadie estamos libres de la tentación. Pero como cristianos, en este proceso de la santificación podemos aprender a decir no a la tentación. Por eso, en el Padre Nuestro, el Señor, justamente en el libro de Mateo, capítulo 6, nos enseña a orar que no caigamos en tentación, que el Señor no permita que caigamos en la tentación. Hace un momento el pastor Germancito nos recordaba algo que habíamos dicho en programas anteriores. En este proceso de santificación apoyamos nosotros con nuestras actitudes, con nuestros hechos, la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Nosotros colaboramos. Somos nosotros los que tenemos que abandonar muchas de las cosas y comienza primeramente reconociendo la debilidad que una persona puede tener. Y aquí viene la pregunta, pastor Germán. ¿Será que es la primera vez que David vio a una mujer desnuda bañándose? No. Pastor David leyó ese texto muy interesante, que Dios había dado la orden. No muchas mujeres. Uh-huh. ¿Será que David había tenido varias mujeres antes? Sí. No tenga caballos finos. Era la orden que le había dado. Y David tenía un Ferrari, tenía un Mercedes-Benz, tenía un Maserati, tenía una colección de carros. Uh-huh. David había hecho cosas. ¿Y qué tal de Salomón? Wow. 300 esposas y 700 concubinas, ¿no? ¿Cómo? Humildemente. ¿Cómo? Y mire lo que Salmón vivió en apostasía durante mucho tiempo Uh-huh. y todo lo que las mujeres le hicieron hacer. Es que, pastor, no me acuerdo dónde está el versículo donde dice, al que toque mujer ajena, no quedará impune ninguno que la tocare. Uh-huh. No me acuerdo del versículo, Yeah. pero es un versículo que se cumple. Y la gente dice, no, yo lo sé hacer muy bien. Yo con la esposa del otro, no, solo hacemos bien y sabemos salir, no, y salimos siempre con virus oscuros, no, 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 nada nos pasa. Pero la Biblia dice, no quedará impune ninguno que la toque. Y el molino de Dios, como dice Spurgeon, el molino de Dios muele muy despacio, pero muele seguro. Uh-huh. Por ejemplo, pastor, cuando yo me siento atraído por una señorita de 30 años, yo lo primero que hago es corro a los pies de Cristo. Porque no, eso es lo lindo de la escritura, de que ella me enseña, si me quedo ahí, me va a pasar exactamente lo que le pasó a David. Amén. Pues que no soy mejor que David de ninguna manera. La Biblia dice, me enseña, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Uh-huh. Entonces, ¿la clave cuál es? Pues no voy. La persona que con normalidad, el cristiano que normalmente asiste a un bar, pues terminará emborrachándose. Es cuestión de tiempo, no es más. Uh-huh. Por eso hablábamos de que la santidad significa apartados para. Vamos a tal parte, no, gracias, le agradezco, no voy. Ay, este cristiano sí que es aburrido. No, gracias, me voy para la casa. Pero mira, hombre, vamos a jugar fútbol, después nos tomamos unas cervecitas. No, 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 gracias, yo les agradezco. Me voy para la casa, voy a estar con mis hijos. Yo me aparto para el Señor. Yo ya no estoy ahí. Uh-huh. Y eso implica La gente también, piensa, Señor, sí, eso implicaría dominio propio, ¿no? Como habíamos hablado en algún momento, del fruto del Espíritu.
aprender a decir que no. Pero eso empieza entonces, Pastor Germán, para dar un poquito de piso a esta partecita. Es importante reconocer que hay esa debilidad. Es importante reconocer que si una persona reconoce, hey, en esta área de la sexualidad soy débil, si tengo contacto con el sexo opuesto, ¿no es cierto? Sea hombre o mujer, porque ahora ya no solamente podemos hablar de los hombres, Claro, claro. pero se necesita estar, como tú acabas de mencionar, mire que aquel que diga que esté firme no caiga. Decir, bueno, reconozco, este es un área difícil en mi vida y tengo que guardar mi corazón, tengo que guardar mis ojos, guardar mis manos, mis pasos y tratar de evitar esa situación, ¿verdad? Por ejemplo, si mi problema es el alcohol, pues yo no me acerco a un bar. Ujú, Si mi problema es el alcohol, pues no voy a tener amistad con personas que les gusta tomar. ujú, Simplemente me aparto. Si mi problema es algo sexual, pues yo voy a apartarme. Sea lo que sea, si mi problema es el juego, pues yo no voy a ir a un casino. ujú, Se trata de ser santo, de yo apartarme. A mí me gusta lo que dice Juan Carlos Ray. Él dice que la fe que no me lleva a la santidad es una fe que tampoco me llevará al cielo. ujú, Yo he tomado mi vida cristiana con mucha seriedad, con total seriedad, porque mi vida cristiana se muestra, se evidencia cuando yo estoy solo. ujú. Ser cristiano en la iglesia pues es muy fácil. Ser cristiano en el trabajo pues es fácil porque estoy ocupado, entonces no me da lugar a pecar. Pero cuando estoy solo, cuando nadie me ve, pero Dios me ve, cuando yo estoy en lo secreto, en lo privado, en lo íntimo, ahí es cuando yo se muestra realmente qué hay en mi corazón. Cuando la palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, que ¿quién conocerá el corazón del hombre? Dios conoce hasta las intenciones del corazón. Increíble, ¿no? En hebreo, ¿no? Ujú. Dios Ahora, conoce las ¿sabe una intenciones. cosa, pastor? Ajá. Que la sana doctrina, esta doctrina tan bonita que de la gracia, si no va acompañada de una vida santa, esa doctrina se vuelve inútil y perniciosa. Ujú, Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, pastor. Porque la gente va a decir, pero mire si asiste a esa iglesia y mire cómo vive. Eso daña, lastima el nombre de Cristo. ujú, Yo tengo claro que el Señor nos va a demandar y vamos a rendirle cuentas al Señor de cada acto, de cada ujú, cosa que hicimos. Por alguna razón el Señor deja ahí la vida de David tan expuesta. Yo por eso respeto mucho al rey David y sin embargo su corazón, esa oración de él, de temprano yo te adoraré, de madrugada me levantaré y tú dirás mi voz, mi escudo. Esas oraciones del rey David son únicas, pastor, son únicas. Un hombre que realmente se había arrepentido de verdad. ujú. Eso es importantísimo, ¿no? Entonces, si podríamos ir recorriendo un poquitito cómo, cómo David resbala, cómo David cae. Perdón, creo que es importante mencionar esto. La Biblia, como tú bien decías, Pastor Germán, nos pone ejemplos reales de situaciones reales para que nosotros también nos fijemos y tengamos cuidado, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Y en este capítulo 11, segunda de Samuel, David sale a la terraza, ve a una mujer desnuda que se está bañando, una mujer muy, muy, muy bonita. Y dice el verso 3, envió David a preguntar por aquella mujer y ya comenzó a planificar. ¿Ah? Y le dijeron que ella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Le estaban diciendo que era una mujer primeramente que tenía una genealogía de gente judía, de gente fiel, que había apoyado a David. Estaba viviendo en Jerusalén, tendría que haber sido una persona que apoyaba al rey David, que le respetaba al rey David. Pero aparte de eso, era un militar que estaba trabajando para él, le estaba defendiendo. O sea, eso es lo interesante, que mientras David estaba echándole ojo a la mujer del otro, este otro era el que le estaba en el ejército, en la campaña de guerra, defendiéndole a él y al pueblo de Israel, Protegiendo al rey David, sí. protegiendo al rey David. Wow. Y miren lo que dice.
Y envió David mensajeros, verso 4, y la tomó. Y vino él, y él durmió con ella. Aquí se está hablando ya que se cometió el acto el acto sexual. Estamos hablando aquí del adulterio, ¿no? Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Creo que deberíamos pensar un poquitito en esta partecita. Todo lo que David como rey tuvo que hacer, o sea, la gente que le estaba sirviendo en ese momento en el palacio, que se quedaron con él les manda a traer a ella, le traen a ella y le preparan. No era una visita de cortesía, no era que Betsabé había hecho unas galletitas y que había horneado unas galletas y le venía a hacer probar al rey. No, ingresar al palacio era algo especial. Ingresar a la recámara del rey era imposible. Pero David rompió con todos los códigos, con todos los protocolos. Se olvidó de Dios. Pastor, y no hubo ni uno solo que le dijera, no, rey, Es no que le lleva a Betsabé, nadie pudiera haberle no la dicho, mete en palacio. nadie pudiera haberle dicho porque eso le costó. La ley del rey. Es como dice esa canción muy famosa que dice, con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Wow, Es que el wow. rey podía decidir la vida o la muerte de una persona a tal punto, ¿no? O Pero, pastor, sí, sí. o también lo que uno hace para congraciarse con su jefe. Uh-huh. Es que, pastor, es una cantidad de cosas, es que el pecado es impresionante cómo lo destruye todo, cómo lo daña todo, que mira lo que le pasó al reinado de David, eso le costó muy caro. Por supuesto. Algo interesante que lo que tú estás mencionando, ¿no? Yo creo que alguien, porque no dice quién fue el que le avisó quién era Betsabé, sí trató de advertirle. Le está diciendo la genealogía de ella, le está diciendo que es mujer casada y le está diciendo el nombre del marido. Wow, wow, ¿Ya? uy, Y aún así cometió adulterio. Ella regresa a su casa para purificarse, el marido no estaba. ¿Cómo se uy, habrá sentido también Betsabé? Bueno, para una mujer, el rey se fijó en mí, wow. wow, Pero uy. pocas semanas después, la Biblia no habla de cuántas semanas más tarde, pero ella se dio cuenta que ya estaba embarazada. No, pero es que es el versículo enseguida. Yo creo que al otro ya. Bueno, no se puede, Ay, sí. nadie queda embarazado al otro día, ¿no? Pasaron algunas semanitas, pero también esa desesperación. David se olvidó de pronto, para él fue una cana más al aire, ¿no? Pero en cambio la mujer, en cambio, estuvo contando los días y se da cuenta que quedó embarazada. Y manda a decirle a David, o sea, ella misma directamente no fue, tuvo que ser un mensajero. Alguien tuvo que decirle, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y ahí comienza por la Uy. irreverencia de David, por la impenitencia de David, el no haberse arrepentido, comienza una serie tras otra de pecados, como tú mencionabas, los 10 mandamientos fueron violados por David uno por uno. Él predestinó muy bien la muerte de Urías. Mm. La tramó muy bien, muy bien. Y Urías tan leal. Mira, Urías, ve a la donde tu esposa te va a mandar al hotel más famoso, con sauna, al resort. No, rey, yo estoy acá para defenderte. No, Urías, yo te doy permiso. No, rey, me quedo a dormir en la puerta de palacio para defenderte. Mi vida doy por ti. ¿Pero qué hago con Urías? Por Dios, ¿qué hago con este tipo? ¿Y Mm. cómo planea la Mm. muerte de Urías? Lo que uno es capaz de hacer, pastor, cuando uno, Quiere ocultar el pecado, ¿no? lo que uno es capaz de hacer. Mm. Ahora, El nuevamente, pecado, sí, perdón, Señor, solamente eso, nuevamente estamos hablando de David. Ojo, estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios. Alguien que había escrito salmos preciosísimos, todavía no había escrito el Salmo 51. Pero un varón que adoraba a Dios. Nuevamente, mis amados hermanos que nos están escuchando, que nos están sintonizando, ¿qué tan fácil puede ser para nosotros caer
olvidarnos de Dios, satisfacer nuestra carne y de esa manera violentar, quebrantar, destruir nuestra relación con Dios. Una de las cosas que yo he aprendido, pastor, es a callar, a no decir esa persona, porque si cayó el rey David, Mm, cualquiera de nosotros podemos caer en cualquier momento. mm, A no tener un concepto muy alto de uno mismo, a estar siempre humillados bajo la poderosa mano de Dios, mm, porque no necesariamente tiene que ser algo sexual, puede ser muchas cosas. Robar, ser deshonesto, trampear, tantas cosas, pastor, que nosotros los seres humanos, esta naturaleza tan caída. mm, Y lo tremendo es que el pecado es indefendible, pastor, y merece castigo, pero a mí que me llama la atención fue que, ¿te acuerdas cuando Natán va donde David y le da el ejemplo? ¿Y qué dice David? No, a ese tipo hay que matarlo. Ese tipo hay mm. que matarlo. ¿Cómo le hace eso cogiendo la ovejita? Hay que matar a ese tipo. ¡Wow! Y ese hombre eres tú, le dijo, ¿no? ¡Wow! ¡Uy, santo Dios! ¡Wow! ¡Wow! Tomando en cuenta lo que dice Santiago, ¿no? En capítulo 1, versos 15. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da luz la muerte. Entonces, estamos hablando de un pecado que es fuerte. Todas las tentaciones son fuertes, pero creo que hay pecados que son tentaciones mucho más fuertes que otras. Y en ese sentido, por eso hace un momento mencionaba y decía que creo que es importante reconocer las debilidades para que cuando uno sea tentado salga corriendo, ¿no? Hay un autor, pastor, que hay un libro, ahora se me escapa el nombre del autor, que habla sobre David. Y el libro se llama David, Rey Pastor, se llama el libro. Mm, Y dice lo siguiente: David usó injustamente su espada para matar a Urías, y la espada nunca se apartaría de su casa. mm, David toma la esposa de otro, y algún día otro tomaría las suyas. Lo que David había hecho en secreto, Dios se lo haría a él en público. mm, Es un autor que trata la vida de David de una manera tan especial que yo le voy a pedir a usted un favor. Cuando peque, por favor, no esté a la defensiva. Reconozca su pecado. No defienda más su pecado, yo se lo suplico, no defienda más su pecado. No se engañe más a sí mismo, creyendo que usted no merece ningún castigo. ¿Por qué? Si esa señorita de 30 años me hace sentir cosas que a mi esposa ya no me hace sentir, no defienda su pecado, por favor. El pecado desagrada totalmente a la persona de Jesucristo Dios. No luche, yo le suplico que nos está escuchando usted, no luche por tratar de encubrir su pecado y más bien luche por doblar rodilla, por crecer en la gracia y por decirle a Dios como dijo David: Señor, únicamente he pecado contra ti. mm. Amén. Nuestra hora de programa está a punto de terminar. Vamos a ir a las conclusiones. Estamos llamados a vivir en santidad. Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. Estamos llegando al final de nuestro programa y queremos agradecerles por estar con nosotros. Les invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico belenlaradio.com@gmail.com. La próxima semana seguiremos estudiando más de este fascinante tema de la santidad.
Por favor, acompáñenos. Ahora escuchemos las conclusiones de nuestros invitados. Bendiciones. Pastor Germancito, una conclusión que tú quieras dar para poder concluir este programa. Tienes que abrir el micrófono, por favor. Gracias, pastor. Quiero concluir con esto. La falta de santidad siempre es ocasionada por la ausencia de la conversión. Fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Amén. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Necesitamos vivir todos los días reconociendo nuestras debilidades, arrepintiéndonos, confesando delante de Dios. Necesitamos recordarnos a nosotros mismos todos los días del Evangelio, hermanos. En vez de estarnos fijando en los pecados de otras personas, pedir misericordia para los propios nuestros. Eso es parte de la humildad que necesitamos tener. Pastor Germancito, por favor, ¿podrías terminar orando y bendiciendo a nuestra audiencia? Maravilloso Dios, quiero darte muchas gracias por tu amor incondicional para con tu iglesia. Gracias, Señor, por tus cuidados. Gracias, Señor, porque estás siempre ahí para ayudarnos, para protegernos, para bendecirnos. Queremos pedirte en esta noche, ayúdanos a entender la seriedad del pecado. Permítenos, Señor, buscarte muy de madrugada. Permítenos leer tu palabra, Señor, porque ella es la que nos permite, Señor, en el momento de la tentación, echar mano de tu escritura y ver tus promesas. Como comenzaba el programa, lo que dijo el pastor David. Permítenos traer honor y majestad a tu nombre, Cristo, todos los días de nuestra vida. Y eso solamente lo hacemos si te reconocemos en todos nuestros caminos. Amén y amén. Pastor Germancito, muchísimas gracias por tu tiempo. Amados oyentes, hermanos, amigos, gracias por acompañarnos y sigan orando por cada uno de nosotros. Que el Señor nos siga permitiendo seguir adelante con Belén la radio. Sigan escuchando la programación las 24 horas del día y Dios mediante nos estaremos encontrando la próxima semana para seguir tratando este tema precioso sobre la santidad. Dios les bendiga grandemente. Una linda noche para todos. Bendiciones. Cristo y Dios los guarde.
te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000